Bienvenidos al primer vídeo de seguimiento de la campaña PAC 2026, en el que se ofrecerá información actualizada sobre el número de solicitudes presentadas hasta la fecha, las flexibilidades publicadas recientemente, consideración de circunstancias excepcionales o causa de fuerza mayor, así como una aclaración, mediante un caso práctico, sobre el cálculo de los espacios de biodiversidad mixtos. A fecha 27 de febrero del 26 el número de solicitudes presentadas es 30.059, observándose un mayor ritmo de presentación respecto a la campaña pasada en las mismas fechas. En 2026 se han aprobado diversas flexibilidades en ayudas de la Política Agraria Común, PAC, debido a las graves condiciones climatológicas, borrascas e inundaciones entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. La resolución de 12 de febrero de 2026, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se establece la flexibilidad en relación con la ayuda al ecorregimen de agricultura de carbono y agroecología, rotación de cultivos y siembra directa en tierras de cultivo, prevista en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España, para la campaña 2026. Rotación de cultivos con especies mejorantes, artículo 36. Se rebaja en toda Andalucía el porcentaje de rotación del 50% al 25%. La resolución de 26 de febrero de 2026, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se establecen para la campaña 2026 flexibilidades de los requisitos a cumplir por los beneficiarios cuyas explotaciones hayan sido afectadas por las borrascas acaecidas entre el 10 de noviembre y el 9 de febrero, con relación a las ayudas de la Política Agrícola Común que se citan. Rotación de cultivos con especies mejorantes. Se permite considerar el barbecho tras leguminosa como superficie válida para el cálculo de rotación. Se elimina la obligación de que las leguminosas representen al menos el 5% dentro de las especies mejorantes. Práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos. Artículo 42. En zonas gravemente afectadas por inundaciones, que serán determinadas oficialmente por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se exime de mantener la cubierta vegetal viva durante el periodo establecido. Ayudas asociadas. Producción sostenible de proteínas de origen vegetal. Se exime de la obligatoriedad de mantener el cultivo hasta el estado fenológico indicado en zonas inundadas. Ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne. Se reduce el umbral mínimo de movimientos de salida a 0,3 corderos o cabritos por hembra. Producción sostenible de leche de oveja y cabra. Se disminuye la producción mínima exigida a 40 litros en ovino y 100 litros en caprino por hembra y año. Ayudas agroambientales. Cultivos herbáceos de secano. El porcentaje de rotación anual obligatorio baja del 70% al 45%. Se flexibiliza la exigencia de que el 20% de la superficie sea de especies mejorantes, incluyendo el 5% de leguminosas. Algodón y remolacha. Se admite el barbecho como superficie válida para cumplir los requisitos de rotación. Sector apícola. En caso de colmenas destruidas por lluvias, se permite presentar una comunicación en un plazo de 15 días indicando que no puede realizarse la destrucción controlada por causa de fuerza mayor. Las borrascas ocurridas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 en Andalucía han generado circunstancias climáticas excepcionales que afectan a la campaña agrícola. Del Real Decreto 1047/2022 y las resoluciones adoptadas por la Junta de Andalucía, estos fenómenos pueden considerarse casos de fuerza mayor, permitiendo que agricultores y ganaderos mantengan su derecho a determinadas ayudas de la Política Agrícola Común, aunque no hayan podido cumplir algunos requisitos. Para ello, deben comunicar la situación a la autoridad competente en un plazo de 15 días, aportando pruebas a través del portal del ciudadano del Sistema de Gestión de Ayudas. Se ha enviado un correo electrónico a todas las entidades reconocidas con información al respecto. Como novedad en la presente campaña, la práctica de espacios de biodiversidad permitirá la realización de un cálculo mixto en combinación de las tipologías de superficie, tierra de cultivo de secano, tierra de cultivo de regadío o cultivo permanente, para las que se haya solicitado. Por tanto, si en alguna de estas tipologías no se alcanzaran los requisitos establecidos, se procederá a efectuar un cálculo mixto. Dicho cálculo consistirá en la suma de las superficies admisibles de todas las tipologías,
así como de las superficies SEMP computables, a fin de verificar si, mediante dicha agregación, se alcanza el mínimo del 7% exigido respecto de la superficie admisible total. En consecuencia, si se cumpliera el porcentaje requerido a través del cálculo mixto, se entendería igualmente cumplido de manera individual. En el caso que nos ocupa, existen recintos de secano, de regadío y de cultivos permanentes. Si en todos los recintos se solicita el ecorregimen de espacios de biodiversidad, se observa lo siguiente. Se cumple con la práctica en tierras de cultivo, tanto de secano como de regadío. Sin embargo, no se cumple en el caso de los cultivos permanentes. Como puede comprobarse, el porcentaje de referencia es del 4%, mientras que únicamente se ha calculado un 2,52%. Por tanto, al no cumplir con esta tipología, se ha realizado un cálculo mixto, en el que igualmente no se alcanza el mínimo exigido. Al sumar todas las superficies SEMP computables, el resultado es de 0,59 hectáreas, cuando el mínimo requerido es el 7% de la superficie admisible, 10,19 hectáreas, es decir, 0,71 hectáreas. El incumplimiento del mixto, en este caso, no implica el incumplimiento de todas las tipologías, sino que el resultado para cada tipología es el que aparece indicado. Si ahora se añade a una tierra de cultivo de secano un SEMP, concretamente una isla de biodiversidad, la inclusión de esta nueva superficie SEMP permite alcanzar una extensión suficiente para compensar la superficie correspondiente a los cultivos permanentes. Realizado nuevamente el cálculo, se constata que se cumple con el ecorregimen de espacios de biodiversidad mixtos, al superarse el mínimo exigido del 7% de la superficie admisible, 10,19 hectáreas. En concreto, se alcanza una superficie computable de SEMP de 2,05 hectáreas, con respecto al 0,71 hectáreas del umbral requerido. Cabe destacar que, una vez cumplido el requisito de espacios de biodiversidad mixtos, los resultados no se desglosan por tipología de forma individual, como sucede cuando no cumple con dicho ecorregimen. Se indica, como podemos observar, únicamente que cumplen los espacios de biodiversidad mixtos y de este cumplimiento se traslada el cumplimiento también en todas las tipologías de terreno.